El tema entonces va a ser enlaces químicos. Más o menos la estructura de la clase pretendo que, pretendo que sea simple, muy intuitiva, que podamos usar la tabla periódica para tomar un poquito de las imágenes visuales con la tabla, por eso les pido que tengan la tabla a mano, eh, de qué manera se van a relacionar los elementos que están en la tabla periódica, eh, y voy a agregar algunos conceptos, algunas definiciones, algunos detalles, para que ya en la clase siguiente comencemos directamente con reacciones químicas, ¿de acuerdo? Eh, Todo lo que voy a hablar, capítulo 4, hoy voy a hablar capítulo 4 del Wolf, y déjenme pensar, y creo que con eso vamos a andar bien, ¿sí? Tal vez, si puedo, un poquitito me voy a adelantar en el capítulo 5, que son las reacciones químicas, pero pretendo hoy, en la clase de hoy, a llegar al esquema de cómo se relacionan los compuestos químicos y qué forman, ¿no? Hasta ahí llegaríamos. Y después seguramente haré algunas, bueno, eso será para la próxima clase, haré quizás algunas reacciones químicas en la pizarra, con algunas estequiometrías, algunos balances de las ecuaciones químicas, y bueno, y ahí ya vamos así muy, muy fuerte a todos los compuestos químicos y su relación con el cuerpo humano. Así que bueno, traten de prestar atención y nada, y espero ser lo suficientemente claro, chicos. ¿Eh? Vamos. Sigo admitiendo a algunos compañeros. Capítulo 4 del Wolf es el que voy a presentar hoy. Las imágenes que he sacado, nada, he sacado otras imágenes en colores para que sea un poquito más vistoso, pero es, es el mismo diseño del Wolf, lo que vamos a ver. Bueno, vamos a comenzar. ¿Se acuerdan que mm, a ver, en las clases, a medida que iba hablando de configuración electrónica, siempre iba destacando el hecho de que eh, los electrones que están en el último nivel son todos aquellos que pueden ser utilizados para formar compuestos químicos. ¿Y por qué los átomos reaccionan para formar compuestos químicos? Y generalmente lo hacen porque tratan siempre de buscar un modelo más estable, ¿no? Y un modelo de menor energía. Por eso es que cambian al combinarse para formar nuevos compuestos. Y esto no lo hacen para encontrarse en un entorno adverso, sino que tratan este, de tomar la mejor configuración, la soñada, como siempre digo en clase, tengo el hábito de decir eso, la configuración soñada, que parece ser un gas noble, y por otra parte, es como que ambos o varios elementos colaboran para alcanzar el menor estado de energía posible y por lo tanto, como todos los sistemas en el universo, tratan de tener la menor energía posible. Entonces, eh, yo puse acá, así como pequeña referencia, el enlace químico como las fuerzas de atracción que mantienen a los átomos. Hay una clase que vamos a ver de cinética más adelante que trata de explicar eh, formalmente cómo es que sucede una reacción química, ¿de acuerdo? Hoy vamos a presentar cuáles son todos los factores que involucran la reacción química. Entonces, el enlace químico son fuerzas de atracción y vamos a ver que a lo largo del temario de hoy, eh, estos enlaces químicos pueden clasificarse en distintas categorías y ya voy a dar un poquito la justificación de qué categorías son y qué los caracterizan. Generalmente cuando sucede este fenómeno en una reacción química, eh, cuando se conforma un enlace químico, es muy frecuente que haya un cambio energético, ¿de acuerdo? Hay, eh, eh, hay algunas reacciones que necesitan energía para que sucedan y hay otras que cuando suceden, ellas liberan o desprenden energía, ¿sí? Si esa energía es en forma de calor, hablamos en el enfoque de la temperatura, y bueno, aquellas que liberan calor son las que las vamos a identificar como reacciones exotérmicas, y las que necesitan calor para que sucedan, bueno, son aquellas
que vos necesitas calentar, brindarle la energía que les falta para que ellos conformen un nuevo compuesto. Pero eso lo vamos a trabajar con muchísimos detalles, con gráficos de energía, cuando veamos cinética química. Pero en general hay un proceso de cambio de energía, ¿sí? Entonces, en ese fenómeno, en donde están involucrados los electrones del último nivel de los átomos, que son los electrones de valencia, cada átomo en un instante se siente o se encuentra con la configuración del gas noble más próximo. Aquello que yo les decía, buscando una racionalidad en la tabla, que a los del grupo 1A o 2A les convenía perder electrones para parecerse al gas noble anterior, o los que estaban en el grupo 7 les convenía ganar electrones para parecerse al gas noble próximo, al siguiente, por una cuestión de lógica pura, ¿no? Que uno puede observar. Pero eso se basa en una propiedad que voy a agregar de las que ya había hablado en tabla periódica, ¿no? Entonces, se generan compuestos que son más estables por tener estados de energías menores. Esto que yo les decía, que todos los sistemas tienden a tener el mayor desorden y la menor energía, ¿sí? Eso tiene que ver con la entalpía y la entropía. Quizás algunos de ustedes que han tenido la oportunidad de cursar una escuela muy técnica han trabajado estos conceptos de entalpía y entropía. Entonces, ¿quiénes forman compuestos? ¿Cómo se relacionan los elementos entre sí? Fíjense, los enlaces químicos, cuando se constituyen, se pueden dar entre iones, entre átomos o moléculas. Es decir, que los enlaces químicos son una manera que tienen de relacionarse los elementos entre sí. Y vuelvo a decir, el principio característico, para alcanzar un estado mucho más estable y para que los átomos se parezcan a la configuración de gas noble más próximo. Entonces, pueden existir enlaces cuando se involucran iones. Recuerden que yo les había comentado en una clase anterior que los iones eran cuando los átomos, que son neutros naturalmente, han perdido o han ganado electrones. Entonces, cuando pierden electrones, las cargas que predominan, si ellos son neutros y los electrones son negativos, cuando los pierden, la carga que predomina es la de los protones. Por lo tanto, el ion es un ion con carga neta positiva. Y si gana electrones, evidentemente tiene más cargas negativas que las positivas del núcleo, entonces ese ion se vuelve negativo. Y allí aparecía el concepto de cation y de anión, ¿de acuerdo? Entonces, los enlaces pueden suceder del tipo iónico, que generalmente se van a dar con compuestos que tienen una gran capacidad de perder y otros de aceptar los electrones, y también en los enlaces del tipo metálico. Es muy frecuente los enlaces iónicos, ¿por qué? Porque precisamente los metales tienen un gran juego de electrones que son los que le dan las propiedades para poder conducir la corriente eléctrica, ¿no? Son muy buenos conductores. Y lo especial y lo general de los enlaces iónicos es que en soluciones acuosas ellos se disocian y se distribuyen en la matriz del agua y aportan cargas móviles, convirtiendo a esta solución, esta relación entre los átomos, entre los iones en este caso, y el agua, en un muy buen conductor de la corriente eléctrica, ¿sí? Por eso el agua con sales iónicas disueltas es un excelente conductor de la corriente eléctrica. ¿Por qué? Porque hay muchas cargas que se pueden movilizar a medida que va pasando la electricidad. También se pueden formar entre átomos eh, sin necesidad de que hayan ellos ganado o perdido electrones como su identidad, por decirlo. Partimos de los átomos neutros tal cual como están y podemos vincularlos a través de un enlace químico para que formen compuestos, ¿no? Entonces, ahí es en donde vamos a colocar el concepto de los enlaces covalentes. Y el covalente tiene que ver con la capacidad que tienen de compartir las valencias, compartir los electrones. Entonces van a existir sustancias covalentes, ya sean átomos que se vinculan
o moléculas, porque entre dos moléculas pueden unirse para formar otro nuevo compuesto más complejo, ¿no? Y después entre moléculas, bueno, lo que acabo de decir, el modo en que se relacionan distintas moléculas sin que ellas pierdan la identidad, por ejemplo, la manera en que se relaciona una molécula de agua con el otro para formar el agua líquida que tenemos en el vaso o en el hielo, en donde las moléculas siguen siendo ellas, cada una de ellas es agua, pero se vinculan entre sí por otros tipos de interacciones, por otros tipos de uniones, ¿no? Que son los enlaces intermoleculares. Ya cuando avance un poquitito en el tema, vamos a hablar de esto. Lo que quería agregar acá, que me pareció oportuno trabajarlo en esta clase, era el concepto de la electronegatividad. El concepto de la electronegatividad nos va a ayudar mucho en todas las tablas periódicas, la mayoría de las tablas periódicas figura el valor de electronegatividad de los elementos, en algunas figuras en la parte de atrás. ¿Y qué es la electronegatividad? Es una medida de la capacidad de un átomo para atraer los electrones del otro, ¿sí? Para formar un enlace químico. Es decir, cuando los dos átomos están en las condiciones apropiadas, están lo suficientemente cerca, la electronegatividad es esta capacidad que tiene uno de ellos de atraer hacia él, hacia sí, esa fuerza, los electrones del otro átomo que lo acompaña, ¿sí? Entonces, dependiendo de la magnitud de esa fuerza de la electronegatividad, algunos elementos van a sostener con más fuerza el electrón, otros con menos fuerza, y eso quiere decir que van a tener una electronegatividad más alta o más baja, y también va a aparecer, ustedes van a leer en algunos libros, el concepto de electropositivo. La electropositividad es todo lo contrario, es la capacidad que tiene de ceder el electrón un elemento. Por ejemplo, los que están en el grupo 1 y 2 son muy electropositivos, tienden a liberar de una manera muy fácil su electrón, ¿de acuerdo? Entonces, en un enlace químico, ya lo vamos a ver, les voy a mostrar unas imágenes, la fuerza con que cada átomo atrae los electrones del otro, le va a otorgar determinada configuración a la molécula y nos va a también permitir clasificar el tipo de enlace del que estamos hablando. Pero desde el punto de vista de la tabla periódica, que es otro juego de flechitas más que tienen que agregar, acá están representadas. En el libro de Wolf, no se confundan porque la flecha vertical está hacia abajo, pero lean bien en el texto que dice, si mal no recuerdo, dice decrece hacia abajo. Bueno, es lo mismo que decir aumenta hacia arriba. Yo lo puse así porque para mí es más fácil hacerlo hacia el lugar que aumenta, ¿no? Entonces, la electronegatividad aumenta hacia arriba y de izquierda a derecha. Por lo tanto, fíjense que intencionalmente en esta tabla que yo saqué de internet, no figura el grupo 8A, el de los gases nobles, porque ya les dije que los gases nobles son inertes, no reaccionan. Entonces, cuando hablamos de electronegatividad, podemos decir que el flúor, fíjense, la electronegatividad tiene un valor de 4.0, el flúor es el elemento más electronegativo de la tabla, es decir, el que va a tener mucho más fuerza mucha más capacidad para poder atraer los electrones del otro átomo. Después va a seguir el oxígeno, 3.5, el cloro, 3.0. Esta sería la zona en donde se encuentra lo más electronegativo y obviamente acá los menos electronegativos, ¿sí? Entonces, de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha. Entonces, esta imagen ténganla presente en la tabla periódica, porque ya vamos a hablar de qué forma se relacionan los elementos de esta región de la tabla con los que están en esta zona de la tabla periódica y cómo se relacionan los que están próximos, ¿eh? Ya vamos a hablar de eso. Hasta ahora está claro lo que les comparto, chicos, ¿sí? Sí, prof. Ok, gracias. Vamos al enlace iónico. Como les mostré en la diapositiva en colores, el enlace iónico se forma o se constituye vinculando los elementos en su estado de iones, de ion positivo y de ion
negativo. Eso generalmente sucede con los metales y los no metales, ¿eh? Cuando combinamos un metal con un no metal. Por ejemplo, si acá en la tabla periódica yo miro, es muy probable que recuerden que estos se denominan alcalinos, alcalinos térreos, en metales, semimetales, no metales, ¿eh? Entonces, estos elementos, los alcalinos, alcalinos térreos, los metales, alcalinos, alcalinos térreos, van a tener una gran capacidad de formar enlaces iónicos si reaccionan con los no metales, con estos elementos que están con mucha electronegatividad en esta sección de la tabla. Entonces, la combinación de un metal con un no metal va a dar, en forma general, lugar a la formación de un enlace iónico. Los compuestos que resultan de la formación con un enlace iónico, con enlaces iónicos, generalmente son sólidos. Y cuando son sólidos, son poco conductores de la corriente eléctrica. Pero cuando estos sólidos están disueltos en el agua, la hacen altamente eficiente a la solución para conducir la corriente eléctrica. ¿Por qué? Porque los iones se meten en la matriz del entorno polar del agua, ¿sí? Se distribuye entre las cargas de la molécula de agua, del seno del agua. Entonces ustedes van a leer, aparte de estas propiedades que ya se las leo yo, van a leer otras más en el Wolf que agregan, pero tienen que saber diferenciar si están hablando en el estado sólido o si están hablando en solución acuosa, ¿no? Entonces, al estado sólido, a 25 grados ya están sólidos. Y, a ver, el primer ejemplo que se me viene a la mente es la sal de mesa, ¿sí? A temperatura ambiente la sal de mesa es sólida, ¿ok? Pero fíjense qué interesante. Vos la sal de mesa, vos la colocas en el agua y se diluye por completo, se disuelve por completo. Entonces, la sal de mesa, que es el cloruro de sodio, fíjense, metal con no metal, estamos hablando del elemento cloro que está acá en la zona de los muy electronegativos y el sodio que está en la zona de los metales, ¿sí? En el grupo 1A. Perdón que por ahí hago pausas porque sigo admitiendo a algunos compañeros. Entonces, son sólidos a temperaturas de 25 grados, tienen un alto punto de fusión y ebullición. Esto lo ven cuando echan la sal así en el fuego. Bueno, necesitan altas temperaturas para que pueda quemarse, ¿sí? Son duros, frágiles. Duros y frágiles parece como contradictorio, pero va a depender del tipo de elemento o de cristales que estamos hablando, o la conformación de cristal. Unos se van a poder romper más fácil y otros menos fácil, ¿no? Ustedes traten de romper un granito de sal fina, es mucho más difícil que romper un terrón de sal, ¿no? Son malos conductores al estado sólido, ¿de acuerdo? Eso es importante. Son conductores en estado líquido fundido. Cuando están en el estado líquido son, como les decía yo, muy buenos conductores de la corriente eléctrica. Y cuando uno lo escribe, generalmente siempre pone del lado izquierdo el metal y a continuación el no metal, ¿de acuerdo? Entonces cuando uno lo lee cloruro de sodio, en realidad se pone el sodio del lado izquierdo y del lado derecho el cloro, ¿eh? Entonces el metal generalmente, en una convención, se coloca del lado izquierdo cuando vos haces la fórmula y el no metal a continuación, ¿de acuerdo? Entonces, acá está el ejemplo y vamos a hacer una mirada de la formulación de Lewis y de la configuración electrónica. Ustedes fíjense que en la configuración de Lewis que muestra lo que se conocen como los electrones de valencia, son los electrones que están en el último nivel energético. Fíjense que la configuración del sodio, el último nivel energético es el nivel 3, en donde tiene un orbital S1. Recuerden que en el último nivel está cargando un electrón en el subnivel S. Vuelvo otra vez para recordar las imágenes de la tabla. Recuerden que en el grupo A, en el 1A, están llenando electrones el orbital, el nivel S, en el 2 el S, y en esta región llenan los P, ¿de acuerdo? Y en esta zona de la tabla periódica, los D y los F. Entonces, miren, el sodio, por encontrarse en el grupo 1, tiene un solo electrón
disponible para poder combinarse con cualquier átomo. Por otra parte, si miramos el cloro que está en el otro extremo de la tabla periódica, por favor tengan la tabla por ahí cerca, van a ver que está en el grupo 7. Ahí está borrado, pero ahí está el puntito, está medio borrado. El cloro tiene en el último nivel energético ¿cuántos electrones? Sabemos que pertenece al período 3, repaso de tabla periódica, el renglón es el período, ¿sí? Que es el nivel energético mayor, período 3, grupo 7. ¿Por qué? Porque es la cantidad de electrones que tienen ese nivel. 2 más 5, 7. Bueno, acá falta uno que ha quedado a la mitad cuando lo escaneé, les pido disculpas, pero acá hay un puntito, ¿sí? Ya después lo voy a arreglar. Entonces, fíjense qué sucede. Es muy fácil, por la zona en donde se encuentra el sodio y la zona donde se encuentra el cloro, para parecerse al gas noble más próximo, es muy fácil que el sodio pierda su electrón. Recuerden que todo lo que está cuando vos haces una reacción química, todo lo que está a la izquierda se llama reactivo y todo lo que está a la derecha se llaman productos. Todo lo que está a la izquierda se gana o se suma y todo lo que está a la derecha se pierde o se genera, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, si a este sodio, átomo, neutro, la configuración natural del sodio, yo le quito un electrón, me queda el ion sodio. Y si ustedes revisan la tabla periódica, el gas noble anterior al sodio va a tener en la configuración 1s2, 2s2, 2p6. ¿Ven? En el nivel, en el periodo 2, en el renglón, periodo 2 de la tabla, van a encontrar que en el grupo 8 es el gas noble al cual se va a aparecer el sodio si se encuentra al estado iónico. Pero es muy importante que cuando ustedes hablan el estado iónico, deben escribir francamente el signo que poseen los iones, ¿no? En este caso, perdió un electrón porque es el único que tiene acá de valencia en el último nivel, entonces el sodio va a tener valencia 1 y cuando sea un ion va a ser positivo, 1 positivo. Entonces, el sodio en la forma iónica alcanza la configuración del gas noble más próximo. ¿Qué le sucede al cloro que está en el grupo 7 de la tabla periódica? Si este electrón que entregó el sodio, que yo le quité el sodio, lo liberó, lo puede captar el cloro, fíjense lo que le va a pasar a la configuración del cloro. Este electrón va a localizarse en el casillero que le queda al subnivel P. Entonces va a quedar con una configuración 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Y esta configuración, vean en el periodo 3 de la tabla periódica, grupo cuál, 8, miren, 6 más 2, 8 electrones en el último nivel. Bueno, efectivamente alcanzó el octeto y por lo tanto tiene por ese instante, por ese momento en el cual él tiene el beneficio de poseer el electrón que le entregó el sodio, tiene la configuración de un gas noble, ¿no? Entonces, esto hace que para ellos relacionarse de manera, el cloro y el sodio, relacionarse de manera iónica, sea totalmente virtuoso, porque ambos dos alcanzan la configuración del gas noble que siempre esperan tener ellos, ¿no? Y las zonas de la tabla periódica a ustedes les va a permitir inferir qué es lo que va a suceder, si va a tener una gran tendencia a que pierda el electrón o va a tener tendencia a que lo gane. Entonces, quiero que siempre vayan revisando, mirando la región de la tabla periódica, porque me parece que está muy bueno que eso esté muy relacionado a sus imágenes mentales, porque en el parcial, inclusive en el ingreso, que sería fundamental, ustedes la van a tener a la tabla periódica, bueno, y yo creo que eso te ayuda y te da mucha confianza, ¿sí? Así que hagan un gran esfuerzo de siempre estar repasando y revisando con la tabla periódica en mano. Entonces, esta sería una molécula, el cloruro de sodio, que se constituye o se conforma por un enlace del tipo iónico, en donde el sodio formalmente ha perdido el electrón y se ha convertido en un ion positivo, y el cloro ha ganado un electrón y se ha convertido en un ion negativo. Entonces, como las cargas opuestas se atraen, bien, la molécula, ella, por ella misma, cuando están unidos, es neutra,
pero cuando están disueltos en solución acuosa, los iones se separan en una matriz acuosa, ¿eh? Los positivos se vinculan con las cargas negativas y los negativos con las cargas positivas. Entonces acá yo lo que puse es esto que les decía, ¿eh? Que asume la configuración del gas noble más próximo, ¿de acuerdo? Entonces, el sodio como ion positivo se va a parecer al neón y el cloruro, así se denomina el ion, porque tiene esta carguita negativa, se va a parecer al argón. Perdón. Acá tienen la representación de los electrones de valencia, ¿eh? Ahora traje esto así, por el tipo de tipografía esas del Wolf. Me parece redundante, pero me parece interesante que ustedes tengan bien en claro lo siguiente. Acá está representando en este gráfico solamente los electrones de valencia, ¿eh? Los que están en el último nivel, ¿de acuerdo? 3S1 era para el sodio y para el cloro es 3S2, 3P5. Cuando se convierten en iones quedan de esta manera. La configuración del nivel exterior, recuerden que tiene como premisa alcanzar el octeto, es decir, tener 8 electrones o parecerse al gas noble. Entonces, su último nivel que le va a quedar en este formato de ion positivo es el del gas noble anterior. Bueno, esto es un poquito de cristalografía, el modo en que se organizan. Dependiendo de las cargas eléctricas de los iones, van a armar matrices, van a constituir matrices. Muchos de ustedes quizás han tenido escuelas técnicas, ya han hecho cristalografía, y bueno, ya han ido obteniendo cristales hermosos y preciosos, y les ha llevado quizás mucho tiempo alcanzarlo, y su organización y su forma, esta forma cúbica, va a depender de la manera en que cada uno de los iones se vinculan con las cargas del otro, ¿no? De cuántos átomos, o mejor dicho, cuántos iones se rodean, ¿no? Entonces, la forma cristalina del cloruro de sodio es de esta manera, ¿sí? Cúbica. Y el fluoruro de calcio, ¿por qué? Para mostrarles un poquitito que estamos hablando de una química en medicina. El fluoruro de calcio eh, es, eh, la sal, es el compuesto que nosotros siempre trabajamos cuando nos cepillamos los dientes, ¿no? El flúor, que decimos, bueno, te falta flúor en los dientes. ¿Qué es lo que hace? El diente que tiene calcio con el fluoruro va a formar unas sales, que estas sales van a ser muy robustas, van a ser blanquecinas, van a proteger contra las bacterias, las partículas. Por eso es tan importante el flúor, ¿no? Pero si lo miramos desde el punto de vista de la química inorgánica pura, traje este compuesto porque tiene que ver mucho con un ejemplo de la medicina, un ejemplo del cuerpo humano. Eh, el calcio, por favor, fíjense que lo van a encontrar en la tabla periódica. A ver, y presten atención cómo yo infiero dónde está en la tabla periódica. Porque miren, yo miro el último nivel energético, 4, entonces yo voy por el periodo 4 y el último electrón los está cargando en S2, entonces debe estar en el renglón, el periodo 4 de la tabla, grupo 2A. Entonces, si ustedes buscan de esa manera, lo tienen que encontrar ahí. Esto que les estoy diciendo es una estrategia que yo espero que ustedes siempre tengan cuando en el parcial hagan configuración electrónica, revisar en la tabla periódica si de acuerdo a esta coherencia el elemento se encuentra en el lugar correcto de la tabla. Eso es como un check que ustedes hacen de que la configuración electrónica la hicieron de forma correcta. Entonces, si me permito volver por acá, efectivamente acá está el periodo 4, grupo 2A, acá está el calcio. Bueno, ¿qué le va a pasar al calcio? Al calcio le queda mucho más cómodo perder los 2 electrones y parecerse al gas noble anterior que llevar todo este camino para parecerse al gas noble que le sigue. Y recuerden que el flúor está acá, ¿sí? Grupo 7. Periodo 2, grupo 7. Vamos a ver si es cierto. Veamos el flúor. El flúor está en el periodo 2, miren, este 2 me permite a mí saber que en la tabla yo entro por ese renglón de la tabla,
grupo 7A. ¿Por qué A? Porque está llenando el P, electrones en su nivel P. Entonces, en el grupo 7A yo tengo que encontrar el flúor. Bien, el calcio, ¿cuántos electrones dispone en el último nivel? De 2 electrones. Entonces, puede entregar 2 electrones y se va a parecer al gas noble más próximo al anterior. Y el flúor va a poder captar este electrón para convertirse en un ion fluoruro y parecerse al gas noble más próximo, que es el neón. Fíjense, y acá me interesa que ustedes sean muy reflexivos y que lo vayan tomando, eh, a ver, mirando lo que van escribiendo, ¿sí? Veamos primero, traten de hacer una abstracción al calcio, ¿no? Y la formulación de Lewis. Si yo tengo que representar como Lewis, en donde yo digo cuáles son los últimos electrones, o los electrones, perdón, del último nivel, yo escribiría calcio, 2 puntitos porque tiene 2 electrones. ¿Por qué? Porque es 4s2. Bueno, ahora traten de abstraerse y pensar en el flúor. Ustedes escriben el flúor y en el último nivel energético, ¿cuánto tiene? Lo ven acá. 5 más 2, 7 electrones. Entonces, escriben 7 puntitos que son los electrones. Bien, pero fíjense la relación. Un calcio va a entregar 2 electrones. Y la condición de que él alcance el estado de gas noble es que esos electrones los haya cedido, pero a los 2. Y esto tiene que ver mucho con el concepto en química. La química debe suceder siempre en las reacciones de manera completa. Yo no puedo, o no va a ser efectiva la formación de un compuesto químico parcial o incompleto. ¿Qué quiero decir esto? Yo no puedo escribir flúor y calcio y decir, mira, el flúor tomó un electrón del calcio. Sí, pero el calcio le quedó otro. Todavía el calcio no alcanza el estado de gas noble. Entonces, ¿qué hace falta? Y nos hace falta otro flúor. ¿Por qué? Porque ambos 2 flúor, cada uno toma un electrón y el calcio pierde los 2 que tenía que perder. Entonces, así es que aparecen las fórmulas en donde ustedes ven en los libros que dice calcio, flúor 2. Está un calcio más 2 átomos de flúor. Entonces, fíjense, en un instante, claro, lo que vos comentás, Julieta, en un instante, el flúor tiene circulando en su último nivel uno de estos electrones, bárbaro, se siente como el neón, y el otro flúor, en un instante, tiene circulando el otro electrón. Se siente como el neón, perfecto. ¿Y el calcio qué hizo? Y cuando entregó estos 2 electrones, y él queda con la configuración del argón, del gas noble más próximo. Entonces, este compuesto hace que los 3 átomos se sientan estables, con menor energía, en una relación que es extremadamente virtuosa, ¿sí? Un enlace del tipo iónico, en donde yo flúor me convierto en un ion negativo, tomo un electrón, y el ion calcio se convierte en un ion positivo cediendo sus 2 electrones, ¿no? Entonces, esta molécula estaría formada por 2 especies, flúor y calcio, pero 3 elementos, 3 componentes, ¿sí? 2 átomos de flúor y un átomo de calcio. Entonces, el fluoruro de calcio es el del esmalte dental. Es tan simple como esto, ¿no? Y acá aparecen un poco a ver, estos diseños que yo les estoy mostrando acá pretenden reforzar un poquito la imagen visual del tema, pero no nos vamos a poner a trabajar en cristalografía para el examen parcial, porque no es nuestro propósito, porque no estamos estudiando una química de ese nivel, ¿no? Pero acá te dice que forma un cristal cúbico, pero mira qué complejo que es. Octaedro y rombo dodecaédrico, es decir, cúbico que adentro tiene un rombo que encima tiene un montón de lados. Es un cristal muy compuesto, muy complejo y por eso es muy robusto, ¿de acuerdo? Eh, Alcanza una dureza 4 en la escala de Mohs. La escala de Mohs es
cuánto vos podés marcar un cristal rayándolo con el acero. Después, si les interesa eso, es una cuestión informativa, en realidad no es el principio de nuestra teoría. Pero quiero que entiendan que eso es lo que le da lo robusto al diente. El flúor lo protege precisamente por esto, ¿no? Termoluminiscente y fluorescente, está vinculado a la fluorosis dental. Entonces, por eso el flúor es tan importante y por eso el agua que consumimos y todo contiene flúor. ¿Para qué? Para proteger el esmalte de nuestros dientes. Esa es una sal de carácter de enlaces iónicos. Bueno, así se ve haciéndolo cristalizar en el laboratorio. Calculo que así debe estar depositado en nuestros dientes, pero bueno, es tan chiquitito que no lo vemos, ¿no? Ahora, perdón. Ahora voy a pasar a el concepto de enlace covalente. Fíjense que estuve charlando y presentando, no olviden de recordarme cuando se nos está acabando el tiempo, estuve acá, estuve en esta región de este esquema, de este resumen, ¿no? Hablando del enlace del tipo iónico. En donde se vinculan los iones positivos con los iones negativos, ¿no? Habla de la cristalización y el modo de cómo se estabilizan. Uy, ¿qué pasó, Francesca? Como vos. Me encantó, se convirtió en algo público. Bueno, bueno chicos, las cosas públicas, privadas en privadas, ¿sí? Bueno, sigamos. Entonces, iónicos. Vamos con enlace covalente ahora, ¿de acuerdo? Se les escapó, pero bueno, está bien. Que tiene buena onda, chicos. Mientras no digan malas palabras, vamos. El enlace covalente. Por favor, revisemos el concepto de covalente. El covalente se puede producir entre no metal y no metales. A ver, ¿cómo es esto? ¿Cómo que en la misma región de la, eh, de la tabla periódica se combinan los elementos? Y bueno, acá aparece, empieza a tomar fuerza esto de, sí, empieza a tomar fuerza esto de la electronegatividad. Ya van a ver cómo le vamos dando cada vez más protagonismo. En el caso anterior, perdía el electrón y el otro lo ganaba, y en este caso, ambos dos tienen esta capacidad de atraer el electrón. Por favor, anoten lo que les voy a decir. Literalmente, anótenlo. Existen elementos de la tabla periódica, por favor anótenlo, que si bien nosotros vemos la tabla periódica como átomos, hay una cantidad específica de átomos que en la naturaleza no se encuentran así como átomos individuales. Sí o sí se encuentran de a pares, de forma diatómica, es decir, se encuentran como moléculas. Estos que yo los voy a nombrar son, anótenlo, porque es siempre así, el oxígeno, se escribe, sí, bárbaro, si lo pueden ir agregando ahí mejor, así chequeamos lo que yo digo, que se escribe con el subíndice 2, ¿sí? Oxígeno, subíndice chiquitito, el número 2. El oxígeno, el hidrógeno y todos los halógenos, flúor, cloro, bromo, yodo y nitrógeno. Son 7 elementos que siempre que vos los vas a escribir o siempre que los vas a usar en una ecuación química, siempre se escriben en forma de molécula diatómica. Gracias, Facundo. En molécula diatómica. Entonces, piensen, lo que acabamos de ver y lo que ha compartido el compañero, que estamos hablando que dos elementos que son no metales pueden combinarse para formar un compuesto. Entonces, la pregunta es, si ellos dos tienen la misma capacidad, porque son del mismo lugar de la tabla periódica, son el mismo elemento, ¿no?
dos átomos de oxígeno, dos de cloro, tal cual como están ahí en el chat. Bueno, si los dos tienen la misma capacidad, la misma electronegatividad para atraer el electrón del otro, entonces ¿el resultado cuál es? Bueno, precisamente el resultado es la conformación del enlace covalente. El enlace covalente, como los elementos que se vinculan tienen casi la misma capacidad, electronegatividad, comparten esos electrones. Son instantes muy pequeños, tremendamente pequeños. Entonces, lo comparten. En un instante los tiene un átomo, en el otro instante los tiene otro, ya lo vamos a ver, pero el enlace covalente tiene que ver con eso. Nadie entrega definitivamente el electrón como en un ion, ni nadie lo acepta de forma definitiva, no, lo comparten. Entonces el enlace covalente tiene que ver con eso, ¿no? Generalmente los compuestos covalentes pueden ser líquidos o gaseosos, sólidos, son sólidos blandos, densidad, punto de fusión y ebullición bajo, son malos conductores del calor y de la electricidad, y disueltos en el agua no forman iones. ¿Por qué? Y bueno, porque no tienen la tendencia a perder el electrón y a ganarlo, sino que lo están compartiendo, entonces ellos en esa forma están cómodos. Ya voy a compartirles un poquitito esto. Acá está. El gráfico y desde el punto de vista de la configuración electrónica. Miren. Acá yo traje, esta imagen la van a sacar del Wolf, de ahí la saqué. Uno de los 7 átomos que se encuentran de forma diatómica es el hidrógeno. Entonces yo tomé el hidrógeno acá como un pequeño ejemplo. Fíjense, el hidrógeno en la naturaleza no se encuentra como átomo solo, individual. Se encuentra de manera diatómica. Entonces fíjense, la formulación o la representación de Lewis del electrón del último nivel es este puntito que está acá, para un hidrógeno y para el otro. ¿Cuál es su mejor estado? Y parecerse al helio, es el gas noble más próximo. Entonces, si ellos están lo suficientemente cerca en el entorno adecuado, en las condiciones apropiadas químicas para reaccionar, ¿qué es lo que va a suceder? Va a suceder que ellos se van a unir, van a formar un enlace covalente, porque ambos dos tienen la misma capacidad de atraer el electrón del otro, con la misma intensidad, la misma fuerza. Entonces, en un instante, un hidrógeno siente que tiene la configuración del gas noble más próximo. Y en otro instante, el otro hidrógeno siente que tiene la configuración del gas noble más próximo. Es decir, que lo que antes era una propiedad individual, como una cuestión apropiada, mi electrón es mío, bueno, acá el electrón es de nosotros, ese es el concepto. Es decir, que los electrones forman una nube simétrica. ¿Por qué? Porque ambos dos átomos tienen la misma capacidad de atraer el electrón del otro. Entonces, como tienen la misma capacidad, se convierten en una nube simétrica. Y así se encuentran altamente vinculados, ¿de acuerdo? Un enlace covalente es un enlace bastante robusto. En este caso, fíjense que acá está representado con una rayita, con una línea. Esta línea, ¿qué quiere decir? Por eso dice igual a 2 electrones. Esta línea, que representa el enlace, quiere decir que en este extremo hay un electrón que aporta a alguien y en el otro extremo de la línea otro electrón. Es decir, cada rayita que vos dibujás en un enlace químico, estás hablando de un par de electrones. ¿Está? Sí, se andan tirando onda. Bueno, si ustedes quieren, Adriano les bloqueo el chat para todos, no tengo ningún problema. ¿Cuáles son los diatómicos? Son 7. A ver, está en el chat. Estuvo muy bien lo que aportó el compañero. Hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, flúor, cloro, bromo, yodo. ¿Está? Esos son los 7 átomos que son diatómicos. Son tremendos, chicos. Bueno, sigamos. Entonces,
Por favor, presten atención a esto de lo que yo les digo que son una molécula simétrica, ¿no? ¿Por qué? Fíjense, vamos a ver ahora. Acá tengo otro ejemplo de enlace simple apolar. Ya vamos a ver por qué el concepto de apolar y polar. A ver, es apolar porque no hay, como tienen la misma fuerza y la molécula es simétrica, no hay una región de predominancia de electrones, ¿no? No hay una región de predominancia. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Otro ejemplo, el cloro. Miren, el cloro, fíjense que en la formulación de Lewis tiene 7 electrones cada uno de ellos. Entonces, ¿qué les conviene cuando ellos se acercan? Como ambos dos tienen la misma fuerza, les conviene compartir ese electrón, ¿sí? Lo hacen formalmente. Entonces, cuando comparten el par de electrones, yo puedo poner cloro, rayita, cloro, ¿sí? Entonces, acá está, ¿ven? Cloro, 2 electrones compartidos. Entonces, los electrones de este átomo de cloro, en un instante tiene 8 y en otro instante el otro completa también el octeto. Por lo tanto, esta nube electrónica que está en estos dos átomos también es simétrica y no hay predominancia de densidades de carga. Entonces es un enlace simple polar y se comparten, por lo tanto el enlace es covalente. ¿Existe enlace triple? Bueno, el nitrógeno es enlace triple. Fíjense que tiene que ver un poco con la valencia, las tablas periódicas, que en la escuela, algunas veces en la escuela secundaria te preguntan, ¿qué valencia tiene el nitrógeno? ¿Qué valencia tiene el cloro? Bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Ya lo vamos a ver más adelante. Fíjense, otro que es un enlace triple y apolar. ¿Ven que acá está escrito con 3 rayitas? ¿Por qué? Porque involucra 3 pares de electrones. Quiere decir que el nitrógeno, en un momento, este átomo tiene 8 electrones y en otro instante, este átomo tiene 8 electrones. Su átomo compañero le prestó 3, el otro le presta 3. Y es tan ágil y tan veloz que ambos dos átomos se sienten con la configuración del octeto completo. Entonces esta molécula, como tienen la misma fuerza para atraer la nube electrónica, son simétricas y por lo tanto son apolares. Pero miren en este caso, el hidrógeno con el cloro también pueden generar un enlace del tipo covalente, pero ustedes fíjense que el hidrógeno y el cloro tienen cierta diferencia de electronegatividades, pero también cierta diferencia de cantidad de electrones en el último nivel. Sabemos que el hidrógeno, según Lewis, tiene esta representación en el último nivel 1 electrón y el cloro tiene 7. Entonces, ¿qué sucede? Cuando ellos se unen para formar un enlace, hay como cierta frecuencia o cierta fracción de tiempo en donde en la zona del cloro hay más electrones que en la zona del hidrógeno. Entonces, esta nube no es perfectamente simétrica, sino que se encuentra desplazada. Hay más tiempo electrones del lado del cloro que del hidrógeno. Entonces, hay lo que se denomina una densidad de carga negativa en esta región, porque hay más electrones y de este lado, por lo tanto, hay una densidad de carga positiva. Esa es la razón por la cual se dice enlace covalente polar, porque forman un polo. No es un polo con una carga neta positiva y una carga neta negativa, no. Hay densidad de carga. Hay más tiempo una nube con muchos electrones de un lado y menos tiempo o menos electrones del otro, ¿no? Entonces es como que se encuentra deformada la nube. Entonces, esto le permite vincularse a otra molécula que tenga la misma asimetría que tiene esta, ¿no? Se empiezan a relacionar por las densidades de cargas opuestas. Y ahí aparece, entre tantos otros conceptos, uno que es los enlaces intermoleculares, que no son de compartir electrones, sino son maneras de vincularse que tienen las moléculas, por las densidades de cargas eléctricas. Fíjense que acá les traje una molécula triatómica formada por 3 átomos que tienen
eh, diferentes electronegatividades, pero sin embargo, por la forma de organizarse, la molécula se vuelve apolar, ¿sí? Genera una nube simétrica. ¿Por qué? Y porque por el tamaño, por la cantidad de electrones en el último nivel, no les queda otra forma más cómoda que ponerse de manera lineal, que sería el caso del dióxido de carbono. Acá está la representación de Lewis, en donde en un momento, fíjense que el carbono está en el grupo 4, por lo tanto tiene 4 electrones en el último nivel, entonces él necesita ganar 4. Fíjense, en un momento toma 2 del oxígeno y 2 del otro oxígeno y siente que tiene 8. Ahora miremos qué es lo que sienten los oxígenos. Y bueno, a los oxígenos le hacen falta 2. Bueno, bárbaro. 2 del carbono y este oxígeno tiene la configuración del octeto buscada y este otro oxígeno con los otros 2 lo mismo. Ambos comparten los electrones, no se entregan por completo y la organización espacial de esta molécula es lineal, simétrica y por lo tanto es apolar con enlaces dobles. Pero el enlace es covalente. En el caso del agua, es distinto porque el oxígeno, que tiene en el último nivel muchos electrones respecto al hidrógeno, que tiene uno solo, toma en el espacio una configuración angular. Fíjense, el hidrógeno toma prestado o comparte un electrón del oxígeno y siente que tiene completo su último nivel, el otro hidrógeno siente que está completo en un momento, y el oxígeno, con ambos electrones aportados por los hidrógenos, sienten que han cumplido el octeto, ¿de acuerdo? Entonces, por eso el agua, la molécula de agua, es una molécula muy, pero muy estable. Porque ambos elementos, son 3, 1, 2, 3, pero ambos elementos alcanzan su forma más estable. Lo particular es que es tan grande la nube electrónica del oxígeno que hace que en vez de quedar lineal como en el carbono, quede de manera angular. Esta forma angular hace que acá haya una gran densidad de electrones en esta zona y hacia los extremos haya menos densidad de electrones. Entonces, ¿qué va a haber acá? Acá va a haber una diferencia de carga eléctrica negativa y en estos extremos un diferencial de carga eléctrica positiva. Esa es la razón por la cual el agua es polar. Y esa es la razón por la cual el agua, por esta configuración que posee en el espacio y la configuración electrónica, el agua es el solvente universal por excelencia. También esta es la razón por la cual el agua es líquida, es gaseosa, es sólida. Ya vamos a trabajar mucho en el concepto del agua. Pero bueno, en este caso, los enlaces son covalentes, angulares, y por lo tanto la molécula tiene enlaces simples entre los átomos y reviste el carácter de ser una molécula polar, porque hay muchos electrones sobre el oxígeno y muy pocos sobre los hidrógenos. Entonces, esto es lo que yo les decía de los enlaces intermoleculares. Al haber densidades de carga positivas y negativas, esto es lo que trata de representar lo que yo dije. ¿Ven? Hay mucha más cantidad de electrones en esta zona y mucho menos en esta. Por lo tanto, acá hay más densidad negativa y acá hay más densidad de carga positiva. Eso hace que las cargas opuestas se atraen. Entonces, el positivo se atrae con la zona negativa y así las moléculas entre ellas se van vinculando. Y ese es el conocido enlace intermolecular puente de hidrógeno. El enlace intermolecular puente de hidrógeno. Este enlace es el que hace que el agua sea líquida, sea sólida o que pueda evaporarse. Entonces, fíjense que la unión que sostiene a estas moléculas no comparte electrones, son simplemente interacciones electrostáticas. Un positivo con un negativo. Nada más que eso. Y acá les comparto una regla que espero que les ayude, que no es una ley, no es algo extremadamente preciso, pero es muy frecuente que, conociendo las electronegatividades de los elementos, de los átomos que vamos a combinar, podemos inferir qué tipo de enlace van a conformar. Entonces, si la electronegatividad, miren, dice,
Esta delimitación no es lo más apropiado, solamente reviste el carácter de una cuestión de orientación, ¿eh? Te ayuda a orientarte. Se puede decir que el enlace covalente no polar se presenta con elementos de electronegatividad que van entre 0 y 0,3. Recuerden que la electronegatividad está escrita en la tabla, ¿sí? En cada elemento está escrita su electronegatividad. Cuando el enlace covalente es polar, la diferencia de electronegatividad es mayor, ¿no? Va entre 0,3 y 1,7. Y cuando el enlace es iónico, la diferencia de electronegatividad de los átomos que vos estás analizando es mayor que 1,7. Entonces, si vos sacás la resta, sabes más o menos qué tipo de enlace esperás encontrar en la formulación de ese compuesto, ¿eh? Entonces, recuerden, esta tabla ayuda, vuelvo a decir, no es estricta, pero ayuda bastante a poder clasificar si el enlace es covalente, no polar, covalente polar o del tipo iónico. ¿De acuerdo? Entonces, eso lo revisan. Y bueno, ya acá estamos yendo hacia ecuaciones químicas. Por esto me gustaría, lo de ecuaciones químicas, me gustaría dejarlo para la clase siguiente. Y no quiero irme sin que veamos este, chicos. El concepto de valencia, a modo de resumen. Valencia es el número de los electrones disponibles en el último nivel de energía para combinarse con otros elementos. Eso es la valencia, la cantidad de electrones que pueden combinarse. ¿Y qué es el número de oxidación? Es el número de electrones que comparte, cede o acepta en una determinada unión química. Pero eso sí tiene signo o positivo o negativo, ¿de acuerdo? Entonces, cuando tienen la capacidad de aceptar o ceder, van a tener signo positivo o negativo. Entonces, la valencia son todos los electrones que están disponibles. Y el número de oxidación es la cantidad de electrones que va a compartir o a ceder o que va a aceptar cuando forma un enlace químico. Entonces, el número de oxidación tiene signo positivo y signo negativo. ¿Está? El número de las cargas que tendría un átomo si los electrones fueran transferidos por completo al más electronegativo de los dos átomos para formar una molécula, ese sería el concepto de entender el número de oxidación. Siempre la molécula que resulta de la reacción química es neutra, ¿eh? Siempre. Y miren, y acá está la tabla periódica que muchos de ustedes tienen, algunas tablas están escritas en la parte de atrás. Estos son los estados de oxidación, que cuando en la escuela de secundaria te preguntan, ¿cuál es la valencia? Te dicen, del carbono, y uno estudia 2, 4, 6. Bueno, la valencia es 4, porque es la cantidad total de electrones, pero el estado de oxidación, ¿cuál es? Y bueno, puede formar enlace con 2 electrones o puede formar enlaces con 4. Entonces, más 2, más 4, menos 4. Todo este grupo tiene lo mismo. Todo este grupo, el nitrógeno, más 1, más 2, más 3, más 4, más 5. Claro, y por ahí si te preguntas, pero profe, ¿cuál estudio? Digo, generalmente se estudian los más frecuentes, pero hay que entender que el nitrógeno puede formar, por ejemplo, el monóxido de nitrógeno, y está actuando con estado de oxidación 2. Es decir, está poniendo en juego para formar el enlace 2 electrones. Eso quiere decir estado de oxidación 2, con más 2. El oxígeno. Siempre uno dice, el oxígeno tiene estado de oxidación menos 2. Bueno, pero hay casos excepcionales en los cuales se combina con un solo electrón, menos 1. Son muy excepcionales. ¿Qué pasa con el cloro, el bromo y el yodo? Más 1, menos 1, más 3, más 5, más 7. Es la cantidad de electrones que va a poner en juego en los enlaces químicos, ¿sí? ¿Cuántos tienen en total? 7. Bueno, ¿cuántos va a brindar o va a aceptar? Y bueno, va a aceptar 1, o puede prestarte 1, o puede prestarte 3, o puede prestarte 5, o puede prestarte 7. Eso va a depender del compuesto con el que se vincula y la electronegatividad de ambos dos, ¿eh? Entonces, así es como tarde o temprano ustedes tienen que conocer lo que antes en el secundario decíamos valencia. Cuando uno los referencia con los signos, está hablando
de el estado de oxidación. Ahora vuelvo, Luz. Mirá, el estado de oxidación es el número de electrones que comparte, que cede o que acepta en una determinada unión química. Es decir, yo me voy a combinar con este elemento poniendo en juego 3 electrones, 5 o poniendo 7 electrones. Bien, bárbaro. ¿Cuál es el estado de oxidación? Más 3, más 5, más 7. ¿Se entiende el concepto? La cantidad total de electrones que tiene para combinarse es la valencia. Y el número de oxidación es cuántos electrones vincula con el otro elemento en la unión química. Ya acá está. Lo que, pon nada, Luz. Lo que yo les comentaba, que uno cuando se pone a estudiar puede así, es una forma gráfica de mostrarles, uno puede decir, bueno, lo dibujo así tantas veces hasta que me acuerdo, ¿no? Uno puede por grupo conocer qué estados de oxidaciones tienen los elementos, ¿de acuerdo? Entonces yo cuando tengo una tabla periódica en la mano, para mí mi memoria de tanto ver la tabla periódica me permite de una manera más fácil recordar los estados de oxidación. Fíjense lo que puede llegar a ser recordar el del manganeso, por ejemplo. Más 2, más 3, más 4, más 6, más 7. El del cromo, más 2, más 3, más 6. Cobalto, más 2, más 3. Níquel, más 2, más 3. ¿Cuál es el más frecuente? Cobre, más 1, más 2. La plata, 1. Bueno, ¿cómo yo me lo sé? Y bueno, porque yo me he ido, así como les estoy mostrando acá, usando reglas de colores para crear imágenes mentales fuertes que cuando yo veo una tabla periódica me acuerdo del estado de oxidación de los elementos. Bueno, esto es compartirles un modo, una manera de que ustedes estudien y puedan tener mucho más seguridad en los exámenes, ¿no? Y bueno, esto, nada, esta matriz es la de los compuestos, que es lo que vamos a trabajar en la clase que viene, ¿no? Creo que ha sido muy incisivo el tema de hoy, eh, así que vamos a dejar ecuaciones químicas y formulación de compuestos, que es esto, para la clase que viene. ¿Les parece razonable, chicos? Vamos a ir Profe. cerrando la clase ahora, ¿eh? Sí, profe. Bueno, voy a dejar de grabar así no se hace tan largo. Permítanme un minuto.